Buenas noches para todos, Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús, saludándolos, eh, dándole gracias a Dios porque nuevamente Dios nos permite hacer estas transmisiones. Les pido que me ayuden a compartir eh, estos mensajes. También pueden seguirme en la página Mensajeros de Jesucristo, así como está escrito abajo, Mensajeros de la Palabra. ¿Por qué queremos que nos ayuden? Queremos llegar a muchas almas necesitadas, a muchas personas que en estos momentos están pasando pruebas, porque sé que hay muchos hermanos y hay muchos varones que necesitan de una palabra de parte de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, cada día debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacer la obra del Señor. Dios nos llamó a ser discípulos. Y si Dios nos llamó a ser discípulos, tenemos que ir llevando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, porque no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. También queremos que pues se conecten para orar en vivo, que sé que el Señor tiene grandes bendiciones. El Señor Dios Todopoderoso quiere bendecir su vida, quiere sanarlo, quiere libertarlo, porque hay muchos que están cautivos espiritualmente y Dios está dispuesto. Si nosotros los que debemos es dar ese paso. Aquellos que quizás no han conocido la palabra de Dios, yo les invito a que den ese paso de fe, que el mejor camino es el camino de Jesucristo. El camino es que nos lleva a la vida eterna, que no es fácil, pero tampoco es difícil, porque cuando nosotros caminamos con Cristo, Él va ahí caminando con nosotros. Cuando hacemos obediencia a la palabra de Dios, Él nos guía. Pero entonces nosotros debemos disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida a servir, a seguirle, a glorificar su nombre. Porque si nosotros quizás dejamos que pase el tiempo y ese tiempo Dios venga por su iglesia, y muchos quizás se quedaron esperando ese día y esperando se quedan. ¿Por qué? Porque no dieron ese paso cuando Dios nos da la oportunidad. Entonces Dios hoy nos está dando la oportunidad, porque sé que Dios está mostrando su misericordia, está mostrando las señales que están escritas en las Sagradas Escrituras. Nos revela en su palabra en San Mateo capítulo 24. Nos revela ahí la palabra de Dios cuando sean las señales, y estamos en tiempos que Dios va a venir por su iglesia. No desperdicemos más el tiempo, no desaprovechemos ese llamado que cada hermano, cada varón, Dios lo usa para que hacerle ese llamado al pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios me ha puesto a hacer ese llamado, que vengan a los pies de Cristo, que se vuelvan a Dios, que es el momento, es la hora de volvernos a Dios, es el momento de entregar nuestro corazón, de entregar esas cargas, de entregar nuestras preocupaciones delante de Dios, de disponer ese corazón a Dios, de desnudar ese corazón a Dios delante de su presencia, reconocer que sin Dios no somos nadie, reconocer que necesitamos cada día de Dios. Entonces, por eso cada día Dios me permite transmitir por esta página, me permite transmitir por la página de YouTube. Entonces queremos llegar a muchos corazones, y Dios, sé que Dios quiere también eso, que muchos lleguen al arrepentimiento. En esta noche Dios me permite compartir un corto mensaje de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, antes en todas estas cosas somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios, ¿por qué dice que nos amó? Porque Él entregó a su Hijo en la cruz a morir por usted y por mí, y al tercer día resucitar para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que cada día la palabra nos enseña, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos sanos y salvos y sanos. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cada día vivamos una vida en bendición, que vivamos una vida llena de la presencia de Dios. Y dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros, nadie podrá, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor, Dios todopoderoso. Dios, Él cuida de su pueblo, Él cuida de su iglesia, que ni lo alto, porque si morimos acá en la tierra, nosotros morimos, pero vivimos para Cristo. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nos llega el tiempo de que partamos de esta tierra, partamos en Cristo. Entonces nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque morimos en Cristo y morimos para Cristo, y viviremos para Él. Entonces ni lo profundo, porque querrán quizás acechar contra nuestras vidas, que quizás el enemigo querrá hacernos tropezar, pero cuando nosotros esperamos en Dios y obedecemos a su palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él cuida de su pueblo, Él cuida de su iglesia, Él cuida de sus hijos, de sus escogidos, y cuando Dios cuida de sus escogidos, nadie podrá separarnos. Entonces lo que nosotros cada día debemos ver, la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso. Por eso el apóstol Pablo escribió en estas cartas que nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos llegar a los pies de Cristo, es cuando nosotros colocamos la mano en el arado. No debemos voltear a mirar lo pasado. Lo pasado ya eso fue sepultado. Debemos vivir lo presente, y lo presente debemos vivirlo para Cristo. Debemos caminar en Cristo. Debemos vivir una vida para Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús de Nazaret, cuando Él empezó a ir por las regiones, empezó llevando la palabra, llevando el evangelio, venciendo al enemigo con la palabra? Y eso es lo que nosotros nos hace falta hoy en día, vencer al enemigo con la palabra. ¿Cómo lo vencemos? Escudriñando las Sagradas Escrituras, teniendo ese conocimiento, diciendo en la palabra, escrito está: solo a Él serviré y a nadie más serviremos sino al Dios Todopoderoso. Así como Jesús le dijo al diablo, solo a Él servirá. Entonces, si nosotros le servimos a Dios, dice en San Mateo 4, versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca del hombre. Entonces, y en el 7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra para vencer al enemigo, ¿cómo la usamos? Debemos usarla como Jesús la usó. Escrito está. Si cualquier enfermedad llega a nuestro cuerpo, escrito está: me apodero de esta promesa, porque como dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Escrito está que Él nos revela abundancia de paz, que Él es nuestra medicina, que Él es nuestro médico, que Él nos da la paz, que Él nos muestra la verdad, la justicia. Entonces, cuando nosotros somos justos delante de Dios,
seamos justos en la tierra, Dios mire esa justicia. Entonces lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos siempre la verdad, que siempre prediquemos la verdad, que siempre hablemos la verdad, que siempre vivamos cada día creciendo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, hermanos. Yo los invito que cada día dispongamos ese corazón a Dios, que dispongamos ese corazón a servirle, porque sé que hay muchos hermanos que quizás en estos momentos están pasando pruebas, las naciones están sufriendo la economía, pero sé que cuando nosotros nos humillamos así como el pueblo de Nínive se humilló delante de Dios y le creó a Dios, Dios mueve, abre puertas de bendición, abre puertas de los cielos que nadie las puede cerrar, solo Él. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento a cada hermano que se va a conectar a esta transmisión, que vaya a mirar este programa. Dios mío, Señor, sea tú bendiciendo cada varón, cada hermano, cada pastor, cada evangelista, profeta, apóstol, guerrero, intercesor, que cada día, Señor, Dios mío, sea tú dándonos, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor, bendiciendo a la nación de Israel, bendiciendo a Jerusalén, derramando la paz en Jerusalén, porque si Jerusalén está en paz, tenemos paz en las naciones. Señor, bendice, Señor, los hermanos, Señor, de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, los hermanos de Cuba. Dios Padre, Dios mío, bendice a esos hermanos, Señor, bendice a esas naciones, Señor, Dios mío, Señor, peleé por la economía, Señor, haz libre las naciones, Padre, Señor, porque hay muchas naciones que, Dios mío, Señor, el enemigo, Señor, ha querido acechar contra esas naciones, Padre. Te pedimos misericordia, que tú nos ayudes, porque reconocemos, Señor, que sin ti no somos nadie. Bendice, Señor, Dios mío, Señor, al departamento de Casanare, Yopal, Señor, Padre, bendice, Señor, cada hermano, Señor, que, Dios mío, cada día, Señor, está en la hora del Señor. Dios mío, Padre, tú crees el Dios santo, tú crees el Dios real. Dios mío, Señor, eres tú el Santo de Israel. Agradecidos porque tú, Dios mío, haces esa obra renovadora. Padre, te damos muchas gracias, te adoramos, te alabamos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos.